Lo que estoy por contar a continuación, es una de las cosas más confusas y más inquietantes que me han llegado a pasar en mi vida, y que hasta el día de hoy sigo sin explicarme, si lo que pasó fue real o no. Siento que los que terminen por escuchar esto, van a dudar mucho sobre la veracidad de este asunto, al punto de pensar que solamente estoy haciendo algo para llamar la atención. Aunque siendo honesto, me gustaría pensar que realmente es así, pero, tristemente, no lo es. Bueno, sin más, procederé a contar este suceso, porque, sin importar quién me crea o no, realmente lo necesito contar. Hace 3 semanas, me había enterado de que una de mis mejores amigas, Sofía, se había mudado a otra ciudad, esto debido a que según ella, su padre había conseguido un nuevo empleo, uno en el cual, el trabajo, además de ser mucho más estable, el salario era mayor al que poseía en su antiguo trabajo, además de que él consideraba, que de esa manera, su familia podría tener mejores oportunidades de tener una vida mejor que la que ellos tenían anteriormente, una que para él no era muy buena. Aquella noticia me había puesto triste un poco, ya que Sofía era una de las personas con las que más confiaba, y con la que más solía hablar de temas relacionados con nuestra vida, y me ponía algo triste que se haya ido a otro lugar lejos de aquí. Aunque la tristeza me duró poco, cuando recordé que yo y ella podíamos hablar por medio de mensajes y videollamadas, que a pesar de que no fuera lo mismo hablar con ella en persona, que hablar con ella a través de una pantalla, aún así, era una forma muy buena de poder seguir en contacto con ella, aunque ella estuviera lejos de donde yo estaba. Un día, mientras yo y ella estábamos en una conversación por medio de WhatsApp, ella me dijo que en unos días me enviaría una caja con objetos que ella y su familia ya no usaban, pero que podrían servirnos de utilidad a mí y a mi familia. Yo al ver aquel mensaje, me sorprendí y a la vez le agradecí por ello, ya que no era muy común el recibir cosas como esas, y más si eran para mi familia. Como dije, le agradecí mucho por ello y al final ambos dejamos de hablar para continuar con nuestras cosas de ese día. Varios días después, era un día lluvioso, mientras me encontraba viendo vídeos en mi laptop, escuché el cómo tocaron el timbre de mi casa, yo fui rápidamente hacia la puerta y al abrirla vi que habían dejado una caja algo grande a la puerta de mi casa, por lo tanto al instante, me di cuenta de que era aquella caja que Sofía me dijo que me enviaría, por lo cual tomé la caja, cerré la puerta, y me fui a mi habitación, para ver primero lo que podría contener aquella caja, para después mostrársela a mi familia. Una vez llegué a mi habitación, cerré la puerta y coloqué la caja encima de mi cama, y con unas tijeras abrí la caja, y al abrirla, me di cuenta que el contenido de aquella caja, eran cosas como, ropa, algunos zapatos, utensilios de cocina, lápices, e incluso habían algunas lámparas que no tenían foco, pero que al verlas con detenimiento me di cuenta de que estas aún funcionaban perfectamente. Luego de sacar todas esas cosas, logré observar que hasta el final de la caja, había un cuaderno el cual, estaba forrado de color morado, tenía el nombre de Sofía en la parte de arriba, escrita con marcador negro. Con curiosidad, saqué aquel cuaderno, después de verlo, abrí aquel cuaderno para ver lo que contenía, y me di cuenta que aquel cuaderno tenía varios dibujos. En eso, recordé que uno de los pasatiempos favoritos de Sofía era dibujar, ya que solía hacerlo muy seguido cuando ella estaba aburrida o cuando tenía una idea que quería plasmar en dibujos, y ciertamente, sí que ella tenía una gran pasión por el arte, ya que los dibujos realmente estaban muy bien hechos. Claro, tampoco eran la gran cosa, pero aún así, era agradable el ver aquellos dibujos hechos por ella. El cuaderno tenía varios dibujos, como dibujos de frutas, algunos animales, e incluso habían dibujos que al reconocerlos, me di cuenta que eran dibujos de algunos de los familiares de Sofía, pero cuando llegué a la mitad del cuaderno, había un dibujo que me había sorprendido bastante.
En este dibujo, se mostraba a lo que parecía ser un zorro antropomorfo de color gris, con ropa azul, pantalones negros, y además de que estaba en una pose de pelea. Yo al ver aquel dibujo, comencé a analizarlo bien, ya que este curioso personaje parecía conocerlo, y después de unos minutos, me di cuenta que aquel personaje que estaba en aquel dibujo, se trataba de Zen, el zorro que había aparecido en la cuarta entrega de la franquicia de Kung Fu Panda. Yo al darme cuenta de que Zen era aquel personaje en el dibujo, recordé el día cuando yo y Sofía fuimos al cine a ver la cuarta entrega de Kung Fu Panda por su cumpleaños. Yo personalmente cuando vi este largometraje por primera vez, ciertamente se me hizo una película regular, ya que había visto las anteriores películas de esta saga, y ciertamente esta cuarta película sí se me hizo bastante floja en comparación de las otras, aparte de tener una villana, que no tenía la misma chispa que tuvieron los tres anteriores villanos de esta saga, aunque tampoco se me hacía una película terrible. Sin embargo, con respecto a Sofía, a ella sí que le había encantado mucho la película, en especial, ella le tomó un gran cariño y aprecio al personaje de Zen, ya que para ella, era una personaje tierna y carismática, al punto que la consideraba su personaje favorito de toda la saga de Kung Fu Panda. Recuerdo el cómo ella solía hablar mucho del personaje, e incluso si no mal recuerdo, incluso ella llegó a tener un peluche sobre este personaje, e incluso se llegó a disfrazar de Zen una vez. Volviendo con mi historia, después de ver aquel dibujo, igualmente me pareció un muy buen dibujo. Posteriormente continué hojeando aquel cuaderno, pero ahora me daba cuenta que el resto del cuaderno eran de dibujos sobre Zen, ya sea del personaje estando sola, o acompañada de otros personajes como Po y los 5 Furiosos. También habían dibujos de Zen junto a personajes que no eran de Kung Fu Panda, e incluso debo de confesar que incluso habían dibujos un poco subidos de tono sobre Zen, pero aún así, el resto de los dibujos igualmente estaban bien hechos, además de mostrar normalmente a Zen en situaciones donde se le veía de una forma adorable. Así continué hojeando el cuaderno, hasta que llegué a la última página, en donde de igual forma tenía un dibujo sobre Zen, en la cual estaba guiñando un ojo mientras sacaba su lengua, además que solo tenía la mitad de su cuerpo dibujado. Pero después de ver con detenimiento el dibujo, hubo algo que llamó mi atención en ese momento, pues también me había dado cuenta que en el dibujo, Zen tenía su mano apuntando abajo. Al principio, creí que era solo un detalle más del dibujo, pero cuando miré la parte de abajo de la hoja, me di cuenta que había otro pequeño dibujo con pluma negra, que al verlo con detenimiento, me di cuenta de que era una especie de código QR, dibujado de una forma muy bien, pero que al notarlo quedé algo confundido, porque Sofía tendría escrito aquel código en un cuaderno como este. ¿Y si acaso ese código QR podría ser el enlace a alguna página o un sitio como ese? En un inicio, pensaba no indagar mucho en eso, ya que sentía que era solo un dibujo hecho por Sofía para posiblemente practicar un dibujo sobre ese tipo de códigos. Pero, empecé a tener ese sentimiento, de investigar cosas aunque no parecieran ser tan importantes. Al final, decidí investigar sobre aquel código, para quitarme la intriga del por qué estaba ahí. Entonces, guardé todos los objetos adentro de la caja, únicamente teniendo aquel cuaderno afuera. Después de guardar la caja, tomé mi celular, fui a la parte para escanear códigos QR, lo puse sobre aquel dibujo en el cuaderno, que en ese momento, yo pensaba aún que podría ser simplemente un dibujo y que no me enviaría a nada, pero, grande fue mi sorpresa, cuando después de escanear aquel código, de la nada me había enviado a una página que nunca había visto. Era una página que estaba de color negro, y que la parte de en medio estaba un video, que solo tenía una miniatura de color negro, junto con el respectivo botón para reproducirlo. Yo al ver que aquel código sí resultó llevarme a una página, me dejó aún más confundido, ya que ahora me preguntaba sobre lo que podría contener aquel video, ya que la parte en donde estaba ese extraño video no tenía nada de información arriba de este. Entonces comencé a bajar en aquella página, para ver si tenía alguna otra información o no, pero cuando llegué hasta el final de la página, me di cuenta que hasta la parte de abajo, había un wallpaper de Kung Fu Panda, acompañado de un texto en color blanco que decía simplemente, Zen.mp4. Cuando vi aquello, comencé a tomar un poco más de confianza,
ya que pensaba que aquel video que estaba en esa página, podría ser algo relacionado con aquel personaje de Zen, ya sea la propia Kung Fu Panda 4 completa, o simplemente un video en donde se recopilaría momentos en los que Zen aparecía en la película, por ende volví a la parte de arriba de la página, y sin más, ahora que estaba un poco más confiado, pero aún con dudas, puse en pantalla completa el video, y le di a reproducir. De aquí, fue donde, comenzó finalmente la peor parte de esta anécdota. Una vez le di a reproducir, el video comenzó a cargar, y una vez lo termino de hacer, el video comenzaba con la mítica intro de DreamWorks, aunque lo peculiar, era que solo era una imagen estática del logo, mientras se mostraba como el chico que estaba sentado en la luna, tenía unos ojos blancos que parecían mirarme fijamente, además que se alcanzaba a ver que la luna tenía un aspecto más detallado. También lo particular de aquí, fue que la intro de Universal Studios no apareció. Después de aquella intro algo rara, el metraje finalmente comenzó. La escena comenzaba enfocando un bosque, que tenía un gran lago y que parecía tener algunas estructuras de madera, acomodadas del más pequeño al más grande. La escena era acompañada de sonidos de la naturaleza, que daban una sensación relajante al escucharlos. Posteriormente, la cámara enfocó a dos personajes que estaban en una parte del bosque, los cuales al inicio no se alcanzaban a distinguir, pero cuando la cámara fue acercándose lentamente a aquellos personajes, pude ver que aquellos personajes, se trataban de Po y Zen, los cuales se encontraban entrenando, para así hacer que Zen pudiera estar realmente lista para ser el nuevo guerrero dragón. En esta escena, se mostraba el cómo Po le estaba enseñando a Zen a realizar algunos ataques especiales, ataques que a Zen le costaba realizar, ya que aquellos ataques se tenían que realizar de manera precisa y rápida, por lo cual, Zen al intentarlos ocasionaba que no los diera correctamente o que terminara por caerse al suelo, o cuando notaba que a Zen se le estaba complicando el realizar aquellos ataques, le dijo a Zen que se detuviera, y le dijo que aquellos ataques los realizaría en otra ocasión y que intentarían una cosa un poco más sencilla para ella. Zen, que estaba en el suelo, se levantó, y le dijo a Po que estaba bien, y que esperaba realmente que fuera algo más sencillo para que ella pudiera entrenar. Luego de eso, se fueron mostrando escenas en donde se mostraba a Po y a Zen entrenando de manera sencilla, pero a la vez de forma correcta para Zen, que aunque Zen se mostraba que fallaba, ella aún así lo volvía a intentar, mientras también se mostraba el cómo Po también ayudaba a Zen a levantarse cuando ella caía al suelo o cuando Zen no entendía de todo su entrenamiento. Estas escenas realmente eran algo tiernas y lindas de ver, más por la química que Zen y Po tenían, que realmente parecía una química de hermano mayor y hermana menor, más que de maestro y alumno, lo cual volvía más magníficas las escenas. Al final, las escenas de Po y Zen terminaron, cuando se mostraba a Zen encima de aquellas estructuras de madera del lago, tratando de mantener el equilibrio, como a la vez llegando a las demás estructuras. Mientras Po la observaba, Zen en varias ocasiones estuvo a punto de caerse al agua, pero al final lograba volver a mantenerse en aquellas estructuras. Finalmente, cuando Zen llegó a la última estructura, que era la más alta, Zen al principio se puso nerviosa, al ver que la distancia entre la estructura como la parte final del lago eran muy grandes, pero al final, Zen se tranquilizó, se preparó, y en una escena en cámara lenta, Zen dio un gran salto para llegar al final de aquel lago, mientras Po observaba completamente maravillado por aquella hazaña de Zen. La cámara volvió a la velocidad normal, y posteriormente Zen cayó justo en la orilla del lago, aunque se terminó mojando un
poco, pero lo había logrado después de todo. Después de eso, Po llegó a donde Zen estaba, y comenzó a felicitarla por aquella hazaña que fue increíble. Zen le agradeció a Po por aquel gesto, aunque se disculpó con él por haberse mojado un poco. Po le dijo que eso era lo de menos, que al fin y al cabo lo había hecho bien, pero que tenía que practicar más. Luego de eso, Po y Zen hicieron la mítica reverencia de maestro y alumno, y posteriormente, ambos comenzaron a retirarse de aquel bosque, y la pantalla se puso en negro lentamente. Después de haber visto aquello, quedé maravillado por lo que estaba viendo, más considerando que el nivel de animación en este video era muy similar, si no es que idéntico al de las películas de DreamWorks, aunque las voces de los personajes no eran las mismas evidentemente. Aún así, era un video muy bien realizado, y al ver que el video aún no se había terminado, me acosté en mi cama, y continué viendo aquel video, que la verdad me estaba gustando. Después, la pantalla negra fue desvaneciéndose lentamente, hasta cambiar a la siguiente escena. Ahora se mostraba a Zen, en un escenario que al verlo mejor, se trataba del mismo lugar donde Shifu entrenó a Po en la primer película, manteniendo el mismo diseño e iluminación. Volviendo con Zen, se mostraba que ella lentamente se acercaba a una mesa que tenía algunos objetos de valor, una bolsa con monedas, un diamante, y un collar dorado. Zen se acercaba lentamente a los objetos, iba a tomar la bolsa de monedas, pero antes que siquiera la tomara, algo rápido tomó la bolsa como el resto de objetos. Zen quedó sorprendida, y cuando volteó, se dio cuenta que el que había tomado los objetos era el maestro Shifu, el cual, ahora le decía a Zen que tratara de quitarle aquellos objetos de sus manos. En ese instante, comenzó una secuencia de Zen tratando de quitarle los objetos a Shifu. En esta ocasión a Zen sí que se le estaba complicando mucho, más considerando lo ágil que era Shifu. Esta secuencia me recordaba el cómo Shifu entrenó a Po en la primer película a base de comida, y aquí Shifu estaba haciendo lo mismo con Zen, esta vez utilizando objetos de valor. La estaba entrenando a base de sus habilidades como ladrona en el pasado. Se mostraba como Zen daba su mayor esfuerzo para quitarle aquellos objetos a Shifu, tratando de interceptar y bloquear los movimientos de Shifu para quitarle los objetos. Conforme la escena avanzaba, Zen poco a poco comenzó a quitarle los objetos, primero siendo la bolsa de monedas y posteriormente el collar dorado. Al final, a Shifu le quedaba únicamente el diamante, entonces, Shifu lanzó aquel diamante arriba. Zen en ese momento, observó que había una pila de rocas, y ella fue rápidamente subiendo por aquellas rocas, dando al final de igual manera un gran salto. La escena volvió a ponerse en cámara lenta, mientras se observaba a Shifu impresionado por lo que veía. Lentamente el diamante comenzaba a caer mientras Zen se acercaba lentamente a él, pero al final ella logró tomar el diamante. La escena volvió otra vez a la velocidad normal, mientras Zen caía rápidamente. Ella al darse cuenta se preocupó, pero en eso, ella de manera veloz se movió hacia un árbol del cual, utilizando su cola, ella logró sostenerse de una de las ramas del árbol, mientras sostenía el diamante en su mano que brillaba relucientemente. Después de que Zen lograra su objetivo, ella apoyándose del árbol bajó nuevamente al suelo, mientras Shifu se acercaba a ella, felicitándola por su nuevo logro, y le decía que si quería, podría quedarse con aquellos objetos. Zen en eso comenzó a mirar los objetos, luego miró nuevamente a Shifu y le devolvió los objetos, diciéndole que no los necesitaba, y que ella ya no era más una ladrona, y le agradeció a Shifu por haber entrenado con ella. Shifu la miró con una sonrisa en el rostro, dejó los objetos a otro lado, y al igual que con Po, Shifu y Zen hicieron la reverencia de maestro y alumno, y luego de eso la escena se fue desvaneciendo lentamente hasta quedar en negro nuevamente. Duró así 4 segundos hasta finalmente cambiar de nuevo. Esta vez, se mostraba a Zen junto a los dos padres de Po, el señor Pin y Li Shan, que se encontraban en el restaurante de fideos, jugando el mismo juego de damas que se mostró en la cuarta entrega. Esta escena no voy a contarla a detalle, ya que solo era una escena de Zen pasando un tiempo con los dos padres de Po, y ciertamente no hubo nada particularmente interesante, aunque una cosa a destacar, era que la química que tenía Zen junto a los dos padres de Po en esta escena, era igualmente muy adorable de ver, ya que los dos aquí también parecían representar dos figuras paternas para ella, lo cual hacía que Zen se pusiera feliz al sentir eso.
que dejaba una sensación bella de mirar, pero fuera de eso, la escena solo iba de ellos tres jugando aquel juego, con Zen siendo la ganadora de este, aunque esta vez de manera justa y sin hacer trampa. De ahí la escena volvió a negro lentamente, finalizando aquel pequeño segmento de este video. A este punto aquel video sí que me estaba entreteniendo y a la vez gustando, ya que además del nivel de animación, las escenas de Zen junto con aquellos 4 personajes eran muy bellas de ver, incluso me estaba poniendo feliz de que se mostrara a Zen pasar sus entrenamientos, lo cual me parecía curioso, ya que a diferencia de Sofía a mí la verdad no me gustaba tanto el personaje de Zen, pero aquí la verdad sí que le estaba ganando más cariño que cuando vi Kung Fu Panda 4 en su momento, e incluso llegué a pensar que tal vez Sofía había dejado aquel código QR en aquel dibujo para que yo pudiera ver este video y así le tomara más cariño al personaje de Zen, y ciertamente, llegué a pensar que sí lo había logrado. Sin embargo, como la gran mayoría sabe, no todo es siempre de color de rosa. Y te preguntarás por qué lo digo. Es porque después de aquella escena de Zen junto a los 2 padres de To, aquí fue donde las cosas comenzaron a irse para abajo, desde que estas nuevas escenas comenzaron. Después de 5 segundos de la pantalla en negro, finalmente el vídeo dio paso a la siguiente escena, en donde, ahora, a Zen le tocaba entrenar junto a los 5 furiosos, lo cual comenzó a emocionarme, y esperaba que hubiera una escena igual de buena que las de Po y Shifu. Pero, mi emoción se fue desvaneciendo lentamente, al darme cuenta de que algo estaba demasiado mal. Y es que, a diferencia de los otros personajes que habían interactuado con Zen previamente, aquí, la actitud de los 5 furiosos con Zen, no era para nada amistosa. La personalidad de los 5 furiosos en estas escenas, contrastaban demasiado con los personajes vistos en las películas. A continuación, mencionaré de manera breve las escenas de los 5 furiosos con Zen, porque la verdad, sí que me dejó algo indignado aquellas escenas que se mostraron, cuando las vi por primera vez. En estos siguientes segmentos con los 5 furiosos, se mostraba el cómo estos le ponían entrenamientos a Zen, que eran demasiado difíciles para ella, y a pesar de que ellos lo notaban, parecía no importarles en lo más mínimo, además que a diferencia de Po y Shifu, se mostraba como algunos de los 5 furiosos si se molestaban cuando a Zen no le salía bien, más Tigresa, que cuando Zen fallaba, Tigresa le daba un golpe en la cabeza a Zen, y le gritaba fuertemente a Zen que lo volviera a intentar. En otras ocasiones, se mostraba el cómo los 5 furiosos veían a Zen con desprecio y rechazo, también se mostraba escenas donde no eran entrenamientos, pero se mostraba el cómo algunos de los 5 furiosos, sobre todo Mono, le hacían bromas muy pesadas a Zen, mientras se burlaban de ella. En otras se mostraba el cómo incluso hablaban mal de Zen a sus espaldas, pero cuando Zen llegaba, ellos fingían hablar de otras cosas, pero cuando Zen se iba, ellos volvían a burlarse y hablar mal de ella. Pero, sin duda alguna la escena que más me hizo tener lástima por Zen, fue una en donde, Zen se encontraba peleando contra Tigresa, en donde como era de suponerse, Tigresa terminó derrotando a Zen, pero como si eso no fuera suficiente, Tigresa levantó a Zen por su cola, y la arrojó contra una pared la cual provocó que Zen se golpeara la nariz, y se mostraba como Zen se agarraba a su nariz donde comenzó a sangrar, y Tigresa, en lugar de ayudarla, simplemente la miró con desprecio y después volvió adentro del palacio de Jade. Zen, que estaba en el suelo, al ver a Tigresa entrar de nuevo al palacio, ella con una mirada triste, abrazó sus rodillas mientras miraba al suelo y comenzaron a brotar lágrimas de sus ojos, mientras su nariz seguía sangrando. Luego que se mostrara eso, la escena volvió a negro lentamente, mientras se seguía mostrando a Zen en aquel estado triste. En ese instante, pausé el video, y comencé a pensar, del cómo el video comenzó de buena forma y ahora, había continuado de una forma demasiado triste para Zen, que al inicio, hizo que le tomara más cariño al personaje y que ahora, tuviera lástima por ella, además que sí me molestó el cómo los 5 furiosos se habían comportado con ella. Pero al revisar el vídeo me di cuenta de que este aún no se había terminado, entonces, luego de pensarlo un poco,
Decidí terminar de ver aquel video, y esperaba que hubiera ahora una escena de Po y Shifu reprochándoles a los 5 furiosos el cómo trataron a Zen, y terminando con los 5 furiosos disculpándose con Zen por cómo la trataron. Sí que fui muy ingenuo, al pensar que eso pasaría. Similar con las veces anteriores, la pantalla en negro se fue desvaneciendo lentamente, hasta que finalmente se mostró otro escenario, y en esta ocasión era el salón de entrenamiento, y cuando la cámara enfocó adentro del salón, se mostraba a Zen tratando de meditar, mientras intentaba mantener el equilibrio encima de su cola, pero en eso, Mono apareció en escena, y al mirar lo que Zen hacía, con una sonrisa malvada en el rostro, Mono asustó a Zen, provocando que ésta perdiera el equilibrio y terminara por caerse al suelo, como era de esperarse. Mono comenzó a burlarse de Zen por aquello. Zen, que se había levantado, observaba de manera apenada el cómo Mono se burlaba de ella por aquella broma que le hizo. Sin embargo, Zen poco a poco comenzó a molestarse por cómo Mono se estaba burlando de ella. Entonces, Zen se fue a otra parte del salón sin que Mono se diera cuenta, y unos minutos después, Zen regresó, pero lo peculiar era que ahora ella tenía en su mano izquierda un bate de madera que parecía tener un clavo en una parte de este. Entonces, aquí fue donde sucedió algo que ni siquiera yo me esperaba. Zen levantó el bate y con todas sus fuerzas, golpeó a Mono en la cabeza, provocando que su risa finalmente se apagara. Por eso, parecía que Mono estaba tratando de memorizar lo que acababa de pasar, pero Zen volvió a golpearlo con el bate provocando que ahora Mono cayera al suelo, y posteriormente, Zen comenzó a golpear más veces a Mono en la cabeza, mientras se mostraba como varias sangre salpicaba el suelo como la pared del lugar. Zen al final dejó de golpear a Mono, la cámara fue enfocando lentamente su cuerpo, su cabeza quedó totalmente destrozada por los golpes de aquel bate, su cráneo quedó hecho una masa de carne aplastada, mientras un gran charco de sangre se encontraba debajo de él. Zen en silencio, miró por unos segundos el cadáver de Mono, mientras sostenía aquel bate cubierto de sangre, y posteriormente, ahora ella comenzó a reírse de lo que le había hecho a Mono, como si solo fuera un chiste el haberle quitado la vida. Zen no paraba de reír, al punto que soltó el bate con tanta fuerza, que impactó en la cabeza destrozada de Mono. Unas manchas de sangre salpicaron a Zen, pero ella seguía riéndose. Después de unos minutos, Zen finalmente paró de reírse, luego miró fijamente hacia la cámara, y la escena se cortó abruptamente. Yo me había quedado totalmente atónito por lo que había visto, quería quitar aquel video, pero a la vez, por aquel instante, tuve ese sentimiento, de tener intriga sobre lo que pasaría más adelante en este video. Entonces, suspiré, y continué con aquel material que estaba presenciando. Ahora, se enfocaba el salón principal del Palacio de Jade, en él, se encontraba Grulla limpiando el suelo del salón. En ese momento, Zen apareció atrás de él. Grulla, al sentir su presencia, se volteó y al ver a Zen, él con un tono burlesco le dijo: ¿acaso vienes a entrenar? ¿O solo a hacer el ridículo? Zen al inicio, no le respondió, y lentamente, Zen formó una sonrisa en su rostro. Posteriormente, Zen finalmente le respondió a Grulla de una manera sádica: ¿sabes? Me han contado que eres una de las aves más exóticas que existen, y me parece curioso, que nadie, te haya dado tu verdadero propósito. El servir de alimento, para los demás. Grulla, al oír aquellas palabras, la sonrisa burlona que tenía desapareció, y comenzó a ponerse nervioso.
como a la vez algo confundido por aquellas palabras. De manera inesperada, Zen ferozmente se abalanzó contra Grulla, y Zen como un animal salvaje, mordió una parte del cuello de Grulla, del cual arrancó un gran trozo de carne de su cuello, que comenzó a brotar como una fuente de sangre. Grulla se presionaba el cuello de donde le habían arrancado aquel pedazo de carne, tratando de detener inútilmente la hemorragia. Zen, mientras masticaba aquel pedazo de carne que tenía en la boca, esta lo escupió, y mirando a Grulla en el suelo le dijo: ¿sabes? Creo que me equivoqué, ni siquiera sirves de alimento. Luego de eso Zen tomó una de las espadas que se encontraban ahí, era la espada de los héroes. Posteriormente, tomó el pico de Grulla, y con la espada comenzó a cortárselo lentamente. Grulla estaba forcejeando para intentar levantarse, pero Zen, que estaba encima de él, lo golpeaba con la empuñadura de la espada, lo golpeaba fuertemente cada vez que lo intentaba, y comenzaba a cortarle su pico de forma más rápida. Cuando Zen ya le había cortado gran parte donde estaba el pico de Grulla, Zen dejó la espada a un lado, y con sus manos le arrancó por completo su pico, del cual comenzó a brotar demasiada sangre. Grulla intentaba gritar, pero solamente lograron salir gritos ahogados por toda la sangre que estaba saliendo, mientras él se movía de manera frenética. Después de unos segundos Grulla dejó de moverse, era evidente que terminó por morir por el gran desangramiento. Zen, al ver que ya estaba muerto, ella sonrió con la boca manchada de líquido vital, se levantó, y al ver otra vez la espada, ella la tomó y la clavó en el pecho de Grulla, como un cuchillo enterrado en una sandía, y luego de eso, ella se retiró del lugar, mientras dejaba el cuerpo inerte de Grulla totalmente manchado de sangre. De ahí la escena volvió a cortarse abruptamente. La pantalla en negro duró esta vez 5 segundos hasta cambiar nuevamente. Ahora, la siguiente víctima, era Mantis. Él se encontraba afuera del palacio mientras comía algo. En eso, Zen apareció atrás de él, y de una manera sigilosa se acercó a él, y después, sacó lo que parecía ser una mini pala de madera, con la cual lo golpeó, haciendo que Mantis quedara aturdido por el golpe. En este caso, la muerte de Mantis fue rápida y predecible. Zen, luego de aturdirlo, lo aplastó con su pie, provocando que el cuerpo de Mantis quedara hecho un trozo de carne molida, acompañado por el respectivo charco de sangre, y Zen simplemente miró con asco el cómo su pie quedó manchado de los restos de Mantis, aunque lentamente forjó una sonrisa en el rostro. La escena se volvió a cortar, y pasó a la siguiente. Ahora se mostraba a Víbora durmiendo cerca de un árbol, y mientras continuaba durmiendo, Zen de igual forma apareció, esta vez bajando de manera lenta pero tétrica del árbol, haciendo el mínimo ruido posible para evitar despertar a Víbora, y una vez Zen estuvo cerca de Víbora, Zen tomó a Víbora por su cuello y luego la tomó por el resto del cuerpo. Víbora se despertó de golpe, y al ver lo que Zen le estaba haciendo, intentó liberarse de las manos de Zen, pero Zen apretaba con tanta fuerza su cuello, que hacía que Víbora no pudiera respirar bien. Zen comenzó a atar a Víbora a aquel árbol usando su propio cuerpo, y una vez lo hizo, Zen soltó a Víbora, y esta comenzó a respirar agitadamente. Víbora, al ver lo que Zen le había hecho, ella enojada, le preguntaba a Zen qué era lo que significaba esto, y que si no la desataba, iba a haber grandes consecuencias para ella. Pero Víbora, al mirar a Zen, quedó totalmente paralizada, al ver que la apariencia de Zen era un poco diferente. Ahora Zen parecía haber crecido un poco de tamaño, y su pelaje había adoptado un tono más oscuro. Zen en eso, le dijo a Víbora, algo que comenzó a poner nerviosa a esta última. He escuchado que las serpientes pueden comerse cualquier cosa. Veremos si puedes comerte esto. En ese instante, Zen sacó una antorcha, y con un fósforo la encendió. Víbora, totalmente aterrada, intentó pedir ayuda, pero Zen la tomó por la parte cerca a su cuello y su cabeza, provocando que Víbora abriera su boca de manera forzosa, y Zen terminó haciendo que Víbora se comiera aquella antorcha. No pasó mucho tiempo cuando Víbora comenzó a prenderse fuego. Víbora comenzó a gritar de manera agonizante, el grito estaba a un volumen demasiado alto, que tuve que bajarlo para no romperme los tímpanos, y a la vez para que mis padres no lo escucharan. Zen miraba con una sonrisa macabra el cómo Víbora estaba sufriendo, como si sus gritos no fueran más que una melodía para sus oídos.
De repente, las llamas del cuerpo de Víbora alcanzaron el árbol, el cual comenzó a arder en llamas. Los gritos de Víbora se intensificaron, mientras Zen, con aquella sonrisa, se fue alejando de aquel infierno que ella le había hecho a Víbora, mientras esta última, finalmente dejó de gritar como de moverse, mientras se observaba como su cuerpo quedó totalmente carbonizado, mientras el fuego fue agrandándose más y finalmente la escena terminó. Yo, al ver la duración del vídeo me di cuenta que a este ya le faltaba poco para terminar, entonces me alisté para lo que seguiría en esta parte tan macabra del vídeo. Ahora la escena cambió a otra, y se mostró a la que sería la última víctima de Zen. Creo que, no hace falta mencionar, de quién se trataba esta vez. Se mostraba el cómo ahora, Tigresa se encontraba golpeando un árbol cerca del salón de entrenamiento, pero mientras se mostraba el cómo lo hacía, Tigresa comenzó a escuchar algo que la interrumpió en su entrenamiento. Era un sonido metálico, como si estuvieran rasgando una espada con una pared. Tigresa molesta, decidió buscar de dónde provenía aquel sonido. Después de tanto buscar, Tigresa se dio cuenta que aquel ruido provenía de una habitación que nunca se había visto en las películas. Tigresa fue a aquella habitación, y al entrar, miró que esta estaba completamente oscura. Tigresa comenzó a preguntar si había alguien ahí, pero no obtuvo respuesta alguna. De manera inesperada, la puerta se cerró de golpe. Tigresa al ver eso, intentó abrir aquella puerta, pero se dio cuenta que estaba atrancada. Luego intentó romperla, pero resultó que aquella puerta estaba hecha de un metal muy resistente. Mientras Tigresa intentaba de cualquier manera hacer que aquella puerta se abriera, comenzó a escuchar unos pasos profundos que venían atrás de ella. Tigresa rápidamente se volteó y se puso en pose de pelea, pero cuando ella levantó la vista, quedó totalmente aterrorizada por lo que sus ojos estaban viendo. Pues ella había llegado. Era Zen. Oh bueno, si es que la puedo llamar así. Tenía ahora la apariencia, como si fuera un animal sacado de un experimento. Su enorme tamaño, que parecía medir 3 metros más que Tigresa, sus enormes brazos que terminaban en garras afiladas, como si fueran cuchillos recién afilados, la parte de los codos que parecía que su pelaje y su ropa se hubieran fusionado, su sonrisa inquietante sin dientes, y su único ojo en su cabeza, que parecía dar una sentencia final con solo mirar a quien sea que tuviera frente a ella, incluyéndome a mí. Tigresa no podía creer lo que estaba frente a ella, pero rápidamente reaccionó e intentó golpearla, pero Zen rápidamente interceptó su golpe, y con su otra mano, le dio un fuerte golpe a Tigresa en la cara, quebrándole su mandíbula y su nariz, haciendo que varios dientes como varia sangre comenzara a brotar de ella. Tigresa se puso de rodillas, y comenzó a cubrirse con sus manos la parte de su boca que no dejaba de sangrar. Zen, mirando a Tigresa, le dijo lo siguiente con una voz grave, pero firme. ¿Qué sucede? ¿Te duele? A mí también me dolió cuando me lanzaste contra aquella pared. Posterior a eso, comenzó finalmente la tortura hacia Tigresa. Por Dios, ella fue sin duda la que más sufrió de todos los 5 furiosos. No contaré a detalle la parte en donde Zen torturaba a Tigresa. Fue tan fuerte esa escena que me perturba cada vez que la recuerdo. Lo que sí puedo contar es el cómo Tigresa quedó luego de aquel acto tan atroz que Zen le hizo. Después de su tortura, Tigresa quedó en el suelo, su cuerpo casi destrozado, estaba despellejada del lado izquierdo de la cara, como de su brazo derecho, ya no poseía su mandíbula, ya no tenía su pierna izquierda ni su cola, y su estómago, abierto por un corte profundo en una parte, donde brotaba sangre y una de sus tripas estaba expuesta por aquella zona del corte. Tigresa estaba respirando frenéticamente, era evidente que perdía la vida, mientras Zen la seguía observando con esa sonrisa inquietante. Entonces, Zen se acercó lentamente a Tigresa, la cual a través de sus ojos reflejaba la silueta de Zen. Esta última levantó a Tigresa por su cabeza, y comenzó a mirarla fijamente, mientras Tigresa soltaba varias lágrimas por sus ojos. La pupila del ojo de Zen comenzó a iluminarse con un tono amarillo, dando a entender que ya todo había terminado para ella. Tigresa solamente cerró los ojos, manteniendo una expresión de arrepentimiento y terror, y luego
Luego de eso, la escena se cortó abruptamente por última vez, mientras un grito ahogado se escuchaba de fondo. El video que estaba casi por terminar, ahora mostraba a Po junto a Zen, que había regresado a su apariencia normal. Ambos estaban sentados en el árbol de duraznos, observando cómo varias hojas rosas flotaban gracias al viento. Ambos mantenían una sonrisa tranquila en el rostro, mientras un aire fresco pasaba frente a ellos, moviendo ligeramente el pelaje de los dos. Luego la cámara enfocó la espalda de ambos personajes, mientras se mostraba a Zen inclinando su cabeza al brazo derecho de To, mientras este último la miraba por unos segundos y volvía a mirar a aquellas hojas que pasaban lentamente flotando frente a ambos personajes. Posteriormente, la cámara enfocó el palacio de Jade, y lentamente se fue acercando a una parte de arriba del palacio, la cual parecía ser una habitación a través de una ventana abierta, que al enfocar adentro de esta, se mostró una escena realmente inquietante. Pues en aquella habitación, estaban los cadáveres de todos los 5 furiosos, en el mismo estado que Zen los dejó cuando los asesinó, con el detalle de que Tigresa, además de que ahora, su rostro quedó totalmente desfigurado, al punto de que formaba la apariencia de un cráneo humano, estaba colgada del techo, con una cuerda que al verla con detenimiento, resultó que era la propia cola de Tigresa, mientras se escuchaba cómo el techo crujía con los movimientos leves que hacía el cuerpo de Tigresa. La escena fue muy lentamente desvaneciéndose hasta quedar en negro finalmente. Para finalizar, se mostró una imagen de un zorro corsac real, acompañado de un texto que decía: "Los zorros son lo más bello del planeta. ¿No lo crees?". Aquella imagen, igual se fue desvaneciendo lentamente, y la pantalla quedó en negro. Y finalmente, el vídeo, ya había terminado. Al finalizar el vídeo, cerré de inmediato la página, me levanté de mi cama y puse mi celular a un lado mío, coloqué mis manos en mi cara, mientras pensaba con detenimiento lo que acababa de ver. No entendía para nada, cómo aquel video, que parecía tener un buen inicio, terminó tornándose en algo sumamente inquietante. Lo que más me dejó perturbado, fueron las muertes de varios de los 5 furiosos, como cosas como la sangre, estaba sumamente bien detallada, que si bien, no era como tal una sangre realista, pero no necesitaba de serlo, para transmitir aquella inquietud que me dejó, también que, si bien, los 5 furiosos en aquel video sí habían sido personajes odiosos, no me esperaba para nada, que tuvieran aquellos destinos tan horribles que Zen les dio a cada uno de ellos. En especial lo que más me dejó aterrado fue el cómo Zen se transformó en una criatura deforme cuando asesinó a Tigresa. Luego de pensar un rato, volví a tomar mi teléfono, y decidí mandarle un mensaje a Sofía, para preguntarle del cómo había obtenido aquel código QR, que dirigía a esa página donde estaba ese vídeo, y del por qué lo había dibujado en aquel cuaderno donde habían varios de sus dibujos, pero después de esperar un rato, ella no me contestó, así que decidí llamarle, pero pasó lo mismo que lo del mensaje, Sofía no me contestó para nada, así que al final, decidí mejor llamarle en otro momento, ya que pensaba que tal vez estaría ocupada con alguna otra cosa, y que por eso no me contestaba ni en mensaje, ni en llamada. Esa noche, es de más decir que no pude dormir bien, no podía dejar de pensar en aquellas escenas que vi, aún por más que intentara dejar de pensar en eso, mi mente más no cedía en dejar de pensarlo. Al día siguiente, me había despertado algo cansado, básicamente por lo que había dicho antes, sobre del que no pude dormir bien. Suspiré, y tomé de nueva cuenta mi teléfono, y me di cuenta de que me había llegado un mensaje de Sofía, así que rápidamente abrí el mensaje y me di cuenta que este decía algo, que me dejó pasmado al momento de leerlo. Veo que, al final de todo, lograste ver aquel video, que venía en aquel QR que dibujé en el cuaderno que te envié. Espero, que te haya gustado, mi último regalo para ti. Gracias, por haber sido, mi mejor amigo. Espero verte, algún día.
Ahora, me doy cuenta, de que aquel cuaderno, no estaba en aquella caja, simplemente para que me sirviera para algo más, y también, aquel QR dibujado en esa última página, no fue simple casualidad. Todo fue, para que yo pudiera ver aquel macabro video. En eso, escuché que me habían enviado un nuevo mensaje, el cual, resultó ser un dibujo de Sofía. Un dibujo de Zen. En donde ella se encontraba de espaldas, con una sonrisa en el rostro, mientras miraba al frente. En ese instante, quise enviarle un mensaje a Sofía, con respecto a lo que ella había dicho, pero antes de que siquiera escribiera algo. Sofía. Me terminó por bloquear. Yo quedé sin palabras luego de eso, del cómo luego de haberme dicho eso, sin siquiera darme una explicación válida sobre esa repentina decisión, y sobre todo, sin darme una explicación del por qué había dibujado ese QR en aquel cuaderno, para hacer que terminara por ver aquel material tan inquietante de la saga de Kung Fu Panda. Ya han pasado 4 meses luego de aquel suceso, actualmente, me encuentro escribiendo esto, en mi laptop. Algo que tengo que contar, es que el suceso con aquel video, y sobre todo aquel mensaje de Sofía, me afectaron significativamente en mi estado emocional. No he podido ir a la escuela muchas veces, debido a esta condición que trajo aquel suceso. Lo que más me deja desconcertado e intrigado es el saber cómo Sofía logró obtener la dirección en aquella página donde estaba aquel video. Y más importante, ¿quién diablos fue el que lo creó? ¿Acaso lo creó Sofía? ¿O lo creó alguien que tuvo la mente tan retorcida como para crear aquel material? Y lo que más me pregunto, ¿por qué Sofía quiso que lo viera? ¿Cuál fue su intención al hacerlo? Sofía era una gran amiga para mí, y que me enviara un QR en un cuaderno, con un contenido tan grotesco como ese, es algo que no me queda muy claro. Todas esas preguntas, son de las que más me pregunto sobre esta situación. Ahora, una de las cosas que podrían estarse preguntando, es sobre, si voy a publicar el vídeo, o el código QR en donde venía aquel material. Y siendo sincero, no, ya que no quiero que más gente termine expuesto ante un material como ese, y mucho menos personas que tengan repulsión con contenidos como ese. Sin embargo, lo único que sí mostraré será una captura de pantalla que tomé de aquel video, en donde se apreciaba a Zen en aquella apariencia tan grotesca, y de la parte más fuerte de aquel video. Como dije, seguramente, muchos van a dudar sobre toda esta mala experiencia que tuve. Pero eso, ya queda a la interpretación de cada quien, si esto es solo una historia inventada por mí, o realmente, cree en cada parte de este relato que he contado. Bueno. Creo que, hasta aquí, termina toda mi experiencia, con aquel video tan macabro sobre Kung Fu Panda. En esta parte, sería donde diría lo típico, de tener cuidado, si algo como esto, les llega a pasar. Pero honestamente, sería absurdo, el pensar, que a alguien más, le pueda pasar lo mismo, que a mí me tocó vivir. Ahora, procederé a dejar esta anécdota aquí, no importa quién sea el que crea en mis palabras, pero es algo, que tuve que relatar, antes de que siguiera reprimiendo, este suceso en mi mente. Sin más, puede que vuelva a escribir aquí en algún otro momento. O quizás, nunca más lo haga. Adiós a todos. Aunque, ahora que lo pienso, no todo es malo después de todo. Porque, tengo a Zen, de mi lado. Ella sí que me ha ayudado demasiado, en mi situación actual. Ella me hizo ver, que no necesito de nadie más. No necesito de mis padres. No necesito de mis demás amigos. No necesito de mi familia. No necesito de Sofía. Y sobre todo, no necesito la ayuda de alguien más. Porque ella es mi único apoyo. Es mi única amiga ahora.
Seguramente, ella, me dará alguna solución, realmente buena, sobre todo esto que ha pasado. Entonces, ¿qué opinas al respecto? Amiga Zen,